Una vez más a Canal Nuevo Mundo, 29 en Claro y 42 en Tigo. Y a través de la gran cadena Nuevo Mundo vamos a tener una charla con el doctor Alejandro Yamatei, 3 veces candidato a la presidencia de la República. Fue director del sistema penitenciario y ha servido también al país como secretario privado del vicepresidente durante la vicepresidencia o la presidencia del licenciado Ramiro de León Carpio. Usted estuvo ahí como secretario privado de la vicepresidencia. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. El gusto de tenerlo con nosotros para hablar un poquito de la situación del país. Justamente se está viviendo en estos momentos una situación complicada en el Hospital Roosevelt. Se tiene la noticia de que mareros, como los conocemos, llegaron queriendo rescatar a uno de sus compañeros que estaba internado en el Hospital Roosevelt. Esto obedece a que el sistema penitenciario sigue enviando a muchos privados de libertad a que reciban asistencia médica a los hospitales nacionales. Como exdirector del sistema penitenciario, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo cree que están las cosas o cómo cree que deben de resolverse esas cosas? Bueno, yo le diría que en primer lugar es preocupante la situación. La información que tengo viene de adentro del hospital, de un médico con el que me comuniqué, a sabiendas de que está en la emergencia del hospital. Las versiones que da la policía con lo que se maneja dentro del hospital son un tanto disímiles. Al parecer, efectivamente, lo que hubo fue un ataque directo dentro de la emergencia. Según una versión es que iban a tratarlo de rescatar, otra versión era que iban a tratarlo de rematar. Al parecer el cabecilla es un joven de 16 años de edad que ya está entre los capturados. Hay rehenes hasta este momento en el área de consulta externa. La policía llegó bastante tarde. Llegaron primero los bomberos, la policía reaccionó un poco tarde. Recordémonos que la guardia del hospital no es una guardia armada, es más, no usan ni garrotes, no tienen armas. Fue muy fácil la entrada al hospital para quienes fueran a hacer el operativo. Un operativo muy bien pensado al parecer, pero se perdieron en la inmensidad del hospital, en la huida, y se quedaron adentro. Eso permitió que al parecer haya algunos capturados. El médico con el que yo tuve contacto cuando estaba en medio estaba pasando, se oían todavía en el fondo los disparos, me informó que él vio 6 cuerpos tirados, hay residentes heridos, gracias a Dios al parecer ninguno de los médicos de gravedad, tienen heridas en las extremidades inferiores al parecer, los que él ha podido ver, y ahorita en el último reporte la policía estaba peinando el sótano del hospital y esperamos que lo controlen la situación. Sin embargo, esto obedece a una causa estructural, no es algo que debería ser así. De hecho, hace 11 años, en el 2006, se plantearon 2 temas que tienen que ver mucho con el sistema penitenciario y la atención en salud. Uno era recuperar los centros hospitalarios que hay adentro de las cárceles. En las cárceles de cumplimiento de condena, todos tienen hospitalitos, digamos, que son para, no pueden tener una operación, digamos, pero sí pueden tener a un paciente posoperatorio, llevarlo ahí perfectamente. De hecho, así se llevaba. Se rescató ese servicio y se propuso como una primera alternativa que hubiera un pabellón destinado exclusivamente para reclusos, en donde se pudieran tener intervenciones, un pabellón que fuera ubicado o en el Hospital Roosevelt o en el Hospital General, pero en una forma aparte donde estuvieran efectivamente única y exclusivamente reos. Movilizar a un reo a un hospital implica un gran aparato de seguridad. Mínimo tienen que haber 2 guardias permanentemente del sistema penitenciario con ese reo. Así, haciendo guardia. Haciendo guardia. De hecho, de los que parece que hay muertos es guardias del sistema penitenciario, o por lo menos heridos de los que este médico vio,
hay gente del sistema penitenciario que resultó muerta o herida. Todavía no se saben porque muchos abandonaron la emergencia ahí, porque ahí era el enfrentamiento. Tendremos que esperar los resultados, pero esto indica que ya ni la paz de los sepulcros y los hospitales podemos decir que es respetada. Definitivamente. Ahora, el tema es cómo resolver esta situación, doctor, porque usted dice que hay hospitalitos en los centros hay en Pavón, carcelarios. Hay en Cantel, hay en Canadá, hay en el preventivo. ¿Qué hace falta para que funcionen? Pues el deseo de que funcionen. Personal. Sí, es el deseo. Es que médicos, es la voluntad. Enfermeros. Nosotros abrimos, habían médicos, habían enfermeros en las cárceles de hombres, enfermeras en las cárceles de mujeres. Santa Teresa tiene hospitalito, en donde, por ejemplo, una reclusa que tenga a su hijo, lo tiene en el hospital y el posparto lo lleva en el hospital de adentro de Santa Teresa. O sea, hay las facilidades para poder tener y atender la mayoría de los casos. ¿Y existe, en su tiempo, existía el presupuesto para que funcionaran? Ya hay un rubro. Hicimos que existiera. Es que es cuestión de voluntad. Por supuesto, cuando nosotros entramos no había, pero hubo. Y este tipo de cosas no se dieron. Porque en este momento podrían estar argumentando falta de presupuesto para poder implementarlos. No es cierto. Yo tenía un presupuesto, yo ingreso al sistema penitenciario y si mal no me equivoco el presupuesto era de 120 millones de quetzales. Hoy el presupuesto de presidios alcanza los 600 millones de quetzales. Eso significa que podría haber la posibilidad de que no tengan que salir los reos a exponerse y a exponer a los pacientes del hospital. Pero es que no solo los del hospital. Exactamente. Sino, por ejemplo, en el preventivo de la zona 18 hay una sala de audiencias para que los jueces lleguen y las personas no sean trasladadas, por ejemplo, a la torre de tribunales. No se usa. Porque hace varios años atrás, por ahí por el 2004, 2003 probablemente, no me recuerdo bien la fecha, 3, 4 años antes de que yo ingresara al sistema, hubo un ataque de un preso a un abogado en esa sala, no estaba conforme con su defensa y lo asesina en la sala y entonces dejó en suspenso y ya no se utilizó, pero incluso hay un túnel que hace que las personas vayan dentro del túnel hacia la sala de audiencias y los separa de la sala de audiencias una malla de manera tal que jueces, abogados, pueden estar de un lado y los presos pueden estar del otro sin que haya contacto entre ellos. O sea, facilidades hay, lo que no han querido es la voluntad de que eso sea así. O de repente podría ser que también los que han llegado a ocupar la dirección del sistema penitenciario desconozcan que existen esas condiciones. Bueno, hay que conocer las cárceles para poder saber dónde está ubicado todo, pero yo no creo que alguien asuma un cargo y no llegue a conocer las interioridades de los recursos que se tienen y de lo que es necesario para poder brindar una mejor atención. Yo la verdad no creo que eso sea una excusa. Yo creería que el sistema de justicia, los jueces, tienen conocimiento de esas condiciones, deberían de propiciar entonces... Yo, de hecho, en el 2006 tuve una reunión con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en donde les pedí que los casos de alto impacto fueran tratados en el preventivo de la zona 18 y no en la torre de tribunales. La Cámara Penal en ese entonces se opuso porque decían que la seguridad de los jueces podía estar en riesgo. Está en riesgo en cualquier lado, está en riesgo claro, adentro de una sala de audiencias en donde han habido enfrentamientos. En su casa incluve. En cualquier lado, o sea, sí. En los hospitales, pues, no digamos, claro. Puede ser en cualquier lado, pero sin embargo no hay como el deseo y la voluntad. El presidio siempre ha sido visto como el patito feo de las instituciones públicas. De hecho, para la mayoría de los guatemaltecos creemos que el problema termina cuando metemos a alguien a la cárcel. Y no es cierto, ahí no termina, ahí principia el problema. Y existe una maldita relación calle-cárcel. Si nosotros vemos que las calles son inseguras, eso es producto de que las cárceles son inseguras.
mientras el Estado no asuma el control de los presidios y tengamos a las personas ahí en programas de rehabilitación que logren su reinserción, separados, acorde no al crimen cometido, acorde al perfil criminal de la persona, que es algo totalmente distinto, que es lo que la ley que logramos que en el 2006 entrara en vigor, 2007, perdón, el 6 de abril del 2007 entró en vigor la ley, que hasta esta fecha no está siendo implementada, o sea, está la ley, pero como que si no estuviera. Ahí se menciona perfectamente cómo deben de haber cárceles de mínima, de mediana y de máxima seguridad. Se mencionan incluso que debería de ser utilizados los grilletes electrónicos, porque en Guatemala hay un abuso de lo que es la prisión preventiva. Hay muchísimos casos que no deberían de estar en prisión preventiva. Y le pongo un ejemplo. Al día de hoy han de haber unas 20, 30 mil órdenes de captura de personas por inasistencia económica a su familia, demandas en los tribunales de familia, los cuales cuando los llegan a agarrar los meten presos hasta que paguen lo que está atrasado y se pongan al día y entonces son dejados en libertad. ¿Usted cree que una persona que no está pasando dinero a su familia y lo meten a la cárcel tiene más probabilidades de pasarle dinero? Esa es una persona que debería tener un grillete electrónico en el cual el juez le puede dar el seguimiento que esté trabajando y lo obligue a pagar. Pero no como se lleva. Hoy todas esas gentes van hacia a un centro de detención, en este caso pongamos el preventivo de la zona 18, en donde conviven con mareros, con secuestradores, con violadores, con asesinos. Y entonces esta gente no sale buscando quién se las debe, sale buscando quién se las paga. Entonces, todo ese sentimiento que se va generando de frustración en muchísimas de las prisiones de personas que por delitos menores, accidentes de tránsito o por un cheque sinfónico, como dicen los muchachos, por cosas que realmente no representan un riesgo para la sociedad. O sea, la cárcel preventiva debería ser para los criminales. Debería de ser para aquellas personas que tengan un perfil criminal que representen un riesgo para nosotros. Y que además tienen ya varios ingresos a una cárcel. Y no solo eso, que haya peligro eminente de fuga por su potencial económico, por ejemplo. Una persona con muchísimo dinero, pues lógicamente se puede fugar más rápido que una persona que no la tiene. Claro. Que tenga suficientes contactos como para poder obstruir la justicia, ese podría ser otro caso, pero son los casos mínimos. En Guatemala hay un abuso de la cárcel preventiva. De hecho, recordémonos que mucho de lo que vemos los guatemaltecos son planes escoba, o sea, hay barridos en los que meten a todo el mundo. No es un delito no portar un DPI. Sin embargo, usted va a las carceletas los fines de semana y hay gente detenida por falta de identificación. Y ese no debería ser motivo de llegar a una cárcel, de no usar el DPI. Si usted anda con sus tragos, haciendo escándalo en la vía pública, es sujeto, no a una prisión, es sujeto a una medida, una falta o un pago de una multa. Pero si usted no está identificado, pues no, la ley no le obliga a usted a identificarse, obliga al Estado a identificarlo a usted. Sin embargo, aquí usted se va preso por no estar identificado. Y esa gente son gente que va abonando y abonando y abonando personas dentro de los reclusorios que no deberían de estar. Eso ha provocado en este momento un hacinamiento que hasta donde tengo conocimiento rebasa los 20,000. Hay un hacinamiento, si lo vemos si lo vemos en números porcentuales, arriba del 300% de la capacidad instalada versus la cantidad de reclusos que hay. Y debido a ese hacinamiento se ha hablado sobre la construcción de nuevas cárceles, que yo no sé si esa sea la salida realmente, pero... De hecho, en el 2006 quedaron planteadas 10 nuevas cárceles. Todas exactamente iguales, todas de 200 personas, que tenían cárceles preventivas y tenían una distribución geográfica totalmente lógica. Por ejemplo, entre la frontera de México, Malacatán, Tecumumán, digamos, hasta cárcel del sistema penitenciario hasta en Mazatenango.
Entonces se quedó contemplada una cárcel en Coatepeque, con terreno ya designado para hacer la cárcel. Con presupuesto, inclusive. Con presupuesto que después lo utilizaron para bolsas solidarias en el siguiente gobierno. O sea, todo el presupuesto de esas 10 cárceles lo utilizaron para cualquier cosa menos para hacerlo. Porque era tratar de acercar para minimizar los costos, claro. Incluso porque ahorita usted tiene un preso en Mazatenango y lo tiene que llevar al juzgado de Malacatán y significa un carro o una radiopatrulla, significa 4 guardias, gasolina para trasladarlo. Significa un costo alto para el Estado. La pregunta sería si las cárceles son realmente la solución para combatir la delincuencia, o debería implementarse mejor políticas educativas para educar a la población. Ese es un tema que es vamos a ir muy a una interesante, pausa. Pero creo que nos están haciendo señas de corte. Sí, después del corte vamos a platicar sobre este tema y además su experiencia, porque usted ya fue víctima, si lo podemos ver así, o ya estuvo en la cárcel, ya fue... De los dos lados de la moneda. Ya estuvo de los dos lados de la moneda y puede contar la historia desde los 2 ángulos. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el doctor Alejandro Giammattei, exdirector del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña en Canal Nuevo Mundo, 29 en Claro y 42 en Tigo, y además a través de la gran cadena Nuevo Mundo. Si lo que quieres está lejos de ti, a Bantrap tienes que asistir. De una, compra tu vehículo. Con préstamos Bantrap. De una, construye tu casa. Con préstamos Bantrap. De una, sal de tus deudas. Con préstamos Bantrap. No esperes más, es tu oportunidad. 1755 tienes que marcar. O tu agencia más cercana debes visitar. 1755. Préstamos Bantrap. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte. Quinta calle 338, zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. Estamos en época de lluvia. Es importante mantener la fluidez eficiente de drenajes y cunetas. Se recogen todos los días 65 toneladas de basura, evitando así inundaciones que afectan a los vecinos y generan focos de contaminación. Esta no es la solución. Hagamos el cambio. Depositemos la basura en su lugar. Municipalidad de Villanueva. Próximo programa platicamos de los ricos y famosos como J-Lo, DiCaprio y otros no tan ricos como Gianluca y su situación actual. Además tenemos noticias de los Teen Choice Awards y muchísimo más en el próximo Spotlight. Los espero. Spotlight, lunes a viernes. 4 semanas que no nos han comprado y por ende pues van a ser 4 semanas que no vamos a recibir pues nuestros ingresos, ¿verdad? Y si la mina cierra pues también vamos a tener que cortar al personal también. De ahí dependemos para mantener a nuestros hijos. Nosotros valoramos la felicidad y seguridad de nuestra familia. En Banco CHN valoramos lo que tú valoras. Por eso ponemos a tu disposición Casa Plan para que hagas realidad el sueño de tener casa propia. Banco CHN, el banco que guarda el valor guatemalteco. El banco que guarda el valor guatemalteco. Mañana, Nuevo Mundo Deportes. El romanticismo y la historia de los mágicos ríos europeos, hoy más cerca de usted. Disfrute de un recorrido inolvidable por las aguas del Danubio, el Rin, el Ebro, el Elba,
el Sena o el Támesis. Alimentos gourmet, los mejores chefs, finas bebidas, Tours gratis por las principales ciudades europeas. degustación de vinos y mucha diversión nocturna con los mejores espectáculos a bordo. Haga el viaje de su vida y conozca la riqueza de las culturas europeas a bordo de nuestros cruceros. Expedia, Centro de Cruceros. Llámenos al 4150-0097. Can't think, can't sleep. La cordial invitación para que nos siga en nuestras redes sociales como @nuevomundogT y visítenos en nuestra página www.nuevomundo.gt. Estamos conversando con el doctor Alejandro Yamatei, ex director del sistema penitenciario y además también fue secretario privado de la vicepresidencia durante el gobierno del presidente Ramiro de León Carpio y coordinador general del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones 88-90. Doctor, tiene una alta experiencia en política. 85 también. 85 también. También. Mucha experiencia en política y por lo tanto se deduce que conoce el Estado muy bien, que conoce muy bien la situación de país. Usted, antes de ir a la pausa, decíamos que usted vivió en carne propia la situación de cárcel. Luego de su paso como director del sistema penitenciario por una masacre, como se le conoce, ocurrida en Pavón durante su gestión. El ministro de ese momento, Carlos Bielman, también fue juzgado en otro país, en España me parece, y el exdirector de la policía de ese momento, Sperensen, en Suiza. El exministro ya salió absuelto, ya resolvió su situación y el exdirector Sperensen está ahorita en este momento en una situación de una revocatoria de pena y habrá que juzgarlo de nuevo, al menos eso es lo que han dicho las autoridades. Pero desde su experiencia... Pero se le olvida que también Figueroa, que era el subdirector de la policía, fue juzgado en Austria y fue dejado en libertad también. Es cierto. Son datos que de repente se nos olvidan. No, pero a mí no se me puede olvidar. No, definitivamente. Usted vivió esa experiencia y además vivió la experiencia porque también en su caso la CICIG tuvo una alta participación. ¿Cómo lo calificaría? ¿Cómo ve todo ese proceso que ha pasado y dos personas han salido absueltas? ¿Usted ya salió absuelto? Bueno, no solo son dos. No hay nadie condenado. ¿Excepto Sperensen? Excepto Sperensen, que va a un reenvío, o sea, el juicio se va a repetir. En Suiza. En Suiza, y esperaría que me den la oportunidad de declarar, que es el único país en el que no me dieron oportunidad de declarar. El fiscal Bertosa es un fiscal, como se lo acabo de decir a la revista Ilustre en Suiza, es un fiscal que no ha hecho bien su trabajo, al contrario, lo ha hecho bastante mal. Incluso logró que Sperensen no pudiera presentar pruebas en su defensa, incluyendo a testigos y pruebas documentales, que parte de lo que dice la sentencia de la Corte Federal es que es una vergüenza, y así lo menciona, para la justicia suiza, el que un juzgado haya permitido el abuso por parte de la Fiscalía en el impedimento del debido proceso, que se ha vuelto un caso que efectivamente causó pues mucho malestar en Suiza porque pues, no hubo todos los elementos suficientes para que hubiera un debido proceso. Eso hizo que la Corte Federal enmendara la plana
y obligue a que se tenga que repetir el proceso. Y seguramente lo llamarán a declarar. Pues si me llaman a declarar, voy a ir. La CICIG ha tenido tuvo una alta participación en este proceso y hablábamos hace un momentito del hacinamiento en las cárceles. El Ministerio Público y la CICIG han tenido, diría yo, tienen mucho que ver en ese sentido porque son quienes piden qué hacer o cómo hacer, son los que llevan la investigación de los casos y solicitan si los detenidos van o no a cárcel preventiva. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo le insisto, señor Robledo, que aquí en Guatemala lo que tenemos es un abuso en cuanto a lo que es la prisión preventiva. Yo insisto, hay un abuso de esto. Habiendo otras medidas como detención, arresto domiciliar, caución económica, habiendo tantas otras formas, incluso el famoso grillete electrónico, los cuales la Corte Suprema de Justicia no ha querido implementar, porque no lo ha querido. El año pasado había un donativo para el país de 200 grilletes electrónicos para principiar el uso de estos, que no le iban a costar al país ni un centavo, que lo único que estaban pidiendo era que la Corte Suprema de Justicia se hiciera cargo de la administración de estos, como lógicamente debe de ser, porque son los jueces los que lo ponen. La policía controla, es cierto, pero los que ponen los grilletes, los que ordenan son los jueces y tiene que existir un reglamento, como sucede en todas partes del mundo. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia no quiso ni recibirnos con las personas que traían el donativo a Guatemala. Y era un donativo que incluía los 200 grilletes, el equipo, incluso en un equipo muy especial, porque, por ejemplo, para las mujeres que tienen medidas cautelares, que pueden ser sujetas a problemas de violencia intrafamiliar, y los esposos o los convivientes tienen órdenes de restricción, se le ponía un grillete electrónico a esta persona, al que tiene la restricción, y un reloj a la persona que es sujeta de la agresión, de manera tal que a la persona le suena en el mismo momento que le suena a la policía que el agresor o la persona que tiene la restricción se acercó a menos de la distancia que el juez impuso, que va desde 1 metro hasta 1000 kilómetros. O sea, ahí inmediatamente le alerta a la persona para que pueda tomar ella sus precauciones en tanto la policía reacciona. Ese equipo, por ejemplo, que era un equipo novedosísimo en Guatemala, ¿usted cree que el presidente de la Corte Suprema de Justicia los quiso recibir? Ni siquiera eso. O sea, no hay voluntad. Y muchísimos de los problemas que hoy tenemos en justicia en Guatemala dependen de la voluntad de las autoridades. Ahora, el tema de la CICIG y el Ministerio Público, de nuevo lo vemos, hay un abuso en la solicitud de medidas. El éxito de una justicia no es por la cantidad de gente que tiene encarcelada, es por la cantidad de gente que comprobaron fehacientemente su culpabilidad. O sea, la cárcel preventiva no indica que estén haciendo bien su trabajo. Las condenas son las que implican que el trabajo es bien hecho o es mal hecho. Porque yo en la cárcel preventiva lo puedo meter a usted con un lenguazo. A mí me metieron por un lenguazo. Y estuve 10 meses, 17 días, 11 horas y unos cuantos minutos detenido por lenguas. Pero cuando usted mira quiénes eran las lenguas, quiénes lo dijeron, usted encuentra a un tipo que había matado a 4 policías como colaborador eficaz, que dicho sea de paso, por la condena que tenía, él no podía ser colaborador eficaz, mucho menos haber sido sujeto de una libertad, asesinó a 4 policías, y hoy anda en la calle. El morado, un secuestrador, especialista en cortar orejas y dedos a sus secuestrados, anda en la calle, producto de que fue de lo que ambos dijeron, que era lo que querían que dijeran, obtuvieron su libertad. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que esas personas estén en libertad para usted y para mí? Que sigan delinquiendo, seguramente. Si son delincuentes, van a seguir haciendo lo que saben hacer. Porque su perfil criminal así era. Ahora, el tema entonces, ese abuso que existe por parte de las instituciones, CICIG y el Ministerio Público, que son los que piden la condena o la pena para el detenido, en esta prisión preventiva, ahorita que están capturando ahí